tuvimos un pequeño estudio acerca de la Trinidad y estuvo bien bueno. Hablamos de los solo Jesús, amado hermano, de esa secta de los solo Jesús, de los unitarios. ¿Conoce usted a los unitarios? Tenga cuidado con ellos, son una secta bien peligrosa porque, amado hermano, se parecen mucho a nosotros. Incluso visten con santidad externa. Porque mire cómo es el diablo de astuto, que el Señor lo reprenda. El Señor reprenda a Satanás. La Biblia dice que el diablo se viste de ángel de luz, ¿cuánto más son ministros? Por eso hay que tener cuidado. Entonces, estuvimos enseñando en el estudio bíblico cómo reconocerlos, cuáles son las estrategias que usan para rebautizar la gente, cuál es la revelación que ellos, amado hermano, dicen tener y que son los únicos salvos, y que cómo le dan ellos, amado hermano, categoría o cómo le dan ellos al bautismo, le dan, amado hermano, le dan, ¿cómo se usa la palabra? Ay, se me va la palabra. Le dan ellos, amado hermano, vinculan el bautismo con salvación. O sea, ellos dicen que una persona que no se bautice como ellos lo dicen, no puede ser salvo. Por eso es que los solo Jesús son una secta, porque solamente las sectas tienen estas características, las características que le he nombrado. ¿Cómo se reconoce una secta? Bueno, porque dice que fuera de ellos, amado hermano, todos están perdidos, que solo ellos tienen la salvación y que tienen que hacer obras. En este caso, bautizarse como ellos lo dicen para poder ser salvos. ¿Y cuál es el método de ellos? El bautismo en el nombre de Jesús, lo cual es totalmente absurdo porque los cristianos verdaderos, los que no son judíos, los cristianos gentiles convertidos al cristianismo, en este caso nosotros aquí en Chile y todos los países que no son Israel, todos los hermanos en el mundo, todos los hermanos en el mundo que no son judíos y se han convertido al cristianismo, somos gentiles convertidos al cristianismo, ¿cierto? A Jesucristo. Por ende, para nosotros se cumple el mandato del Señor Jesucristo de Mateo 28, verso 19, en el cual dice, id por el mundo, ¿cierto? Bautizándolos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. A ver, lo voy a leer textual porque se me confunde con Marcos 16, 15. Mateo 28, verso 19. Gloria al Señor. Por eso es bueno conocer la Biblia y tenerla a mano, ¿ves? Aquí la tengo. Mateo 28, 19. La Escritura dice, por tanto, id y haced discípulos a todas las naciones. Cuando esto fue lo que explicamos, ¿qué significa ir a todas las naciones? ¿A quién los está enviando? Los está enviando a los gentiles. Andrés Painem nos dice, pastor, ¿qué hago yo si yo me bauticé en el nombre de Jesús? ¿Debo bautizarme otra vez? Bueno, el bautismo correcto para los gentiles es en el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo, porque es así como lo enseñó el Señor Jesucristo. Un cristiano verdadero tiene que bautizarse como lo mandó Cristo. Mire, la secta de los solo Jesús, los unitarios, esta gente, amado hermano, que digo que son muy peligrosos porque como se parecen mucho a nosotros, incluso les dije yo creen en la santidad externa, y eso es lo que más confunde a los hermanos, porque muchas veces esta gente habla lengua, ¿cierto? Profetizan, danzan, cantan himno, usan Biblia, pero les encanta la Scofield, la Biblia Scofield, donde Scofield, amado hermano, también enseña acerca de lo solo Jesús. O mejor dicho, hay una versión antigua de Scofield, la Biblia Scofield, que le da, amado hermano, a entender a la gente que el bautismo es en el nombre de Jesús. Creo que la nueva traducción de Scofield, la nueva Biblia de Scofield, creo que ahora, amados hermanos, trae un comentario diferente, ya más apegado a la Santísima Trinidad. El Dios de las Escrituras, el Dios nuestro, el Dios, amado hermano, el Dios de Abraham, de Isaac y de Jacob. El Dios nuestro es un Dios trino. Es un Dios, amado hermano, compuesto por tres personas. Cuando nosotros los cristianos, amado hermano, que creemos en la Trinidad, hablamos y decimos que nuestro Dios es un Dios compuesto por tres personas, no quiere decir que no creemos en un solo Dios. Creemos en un solo Dios.
Pero ese Dios está compuesto por 3 personas y la cabeza de almendra que tienen no les da para entender, porque ellos dicen, ve, ustedes creen en 3 dioses, ustedes creen en la doctrina católica de la Trinidad, porque cuando dicen ellos, no, entonces la doctrina que usan ustedes del Padre, Hijo y Espíritu Santo es católica. No, si los católicos igual usan Biblia, los católicos creen en muchas cosas que nosotros creemos. No porque ellos usen ciertas palabras no las vamos a poder usar nosotros. Nos faltan los que preguntan. ¿Ve? Por ejemplo, aquí hay Andrés Pinén dice, o sea, Pedro se equivocó rotundamente. Y él cree que los 2 bautismos están bien. Bueno, yo respeto lo que usted cree, cuál es su postura, pero tengo que decirle que usted está equivocado, porque lo que manda es la Escritura. Yo le hago algunas preguntas como para que usted tenga que pensar, porque como los solo Jesús creen que ellos tienen una revelación divina, que ellos son, pero lo más extraordinario, solamente los que tienen la revelación del nombre, dicen ellos, van a ser salvos. Señor, reprenda ese diablo mentiroso. Ellos dicen, amado hermano, bueno, ¿quién es el creador de ellos? ¿Quién es el autor, cierto, de esta secta? Que yo digo que es una secta diabólica, la secta de los solo Jesús. William Marion Branham. Yo voy a buscar aquí los pasajes bíblicos que tenía anotados, porque como veo que aquí hay solo Jesús escuchándome. Si alguien me dice a mí, como dice este hermano, o sea, Pedro se equivocó, o sea, no. Ya podemos incluso hoy día explicar el caso de por qué Pedro bautiza en Hechos 2:38, bautiza en el nombre de Jesucristo, y por qué los bautismos que se nombran en la Escritura todos son en el nombre de Jesucristo. Podemos explicarle a usted por qué no hay bautismo en la Biblia en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Pero yo voy a darle algunos apuntes más para los hermanos, para que aprendan, y también hacerle algunas preguntas a usted para que no crea que se lo sabe todo. Como por ejemplo, si el bautismo fuera en el nombre de Jesucristo, ¿no le parece extraño a usted que Cristo no lo dijo de esa manera? A ver, explíqueme distinto, pastor, no lo entiendo. ¿No le parece extraño que Cristo Jesús, el Hijo de Dios, haya dicho que el bautismo para los gentiles, Mateo 28:19, dijo que era en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo? Porque si él hubiera querido que el bautismo para los gentiles, recalco, para los gentiles, porque el bautismo para los judíos es en el nombre de Jesucristo, el bautismo para los gentiles es en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. ¿No le parece extraño a usted que cuando Cristo dijo, en mi nombre echarán fuera los demonios, lo dijo claramente? ¿Y por qué no hay ni un pasaje en las Escrituras que registre el bautismo ordenado por Cristo mismo? O sea, que Cristo haya dicho, bautícense en mi nombre. No existe un pasaje bíblico que diga, Cristo, bautícense en mi nombre. Tarea para la casa, para los solo Jesús. Muéstreme un versículo bíblico donde el propio Cristo haya dicho que el bautismo es en su nombre, porque yo sí les puedo mostrar un versículo donde la Biblia dice que él mismo dijo que hay que bautizarse en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Vamos, los espero. Envíeme el versículo bíblico. Gloria al Señor. Alabado sea el nombre del Señor para siempre. Cristo vive. Ay, el hermano Félix me estaba escribiendo y me decía, será la palabra énfasis que se puede usar. Hay una palabra que se le atribuyen, esa es. Le atribuyen, ¿cierto?, poder de salvación al bautismo. Esa es la palabra que usa. El hermano David Sánchez nos escribe desde Ecuador, nos dice, Pedro y los apóstoles solamente bautizaron a los judíos y a gentiles convertidos al judaísmo, o sea, prosélitos. Esos 2:14, entonces Pedro poniéndose en pie con los 11, alzó la voz
y les habló diciendo: varones judíos. ¿Ah? ¿Cómo dijo? Varones judíos y todos los que habitáis en Jerusalén. No dijo en Chile, Argentina. Oiga, qué tremendo, mire. Aprenda usted, po. ¿Ya? ¿Qué dijo Pedro? Varones judíos. ¿A quién le está predicando? No, pues usted es chileno, po. Y el otro es argentino. Yo sé, hermano. Yo sé que hay algunos hombres por ahí que se creen judíos, ¿cierto? Se dejan la barba larga, ¿cierto? Se dejan unos chochitos aquí en las patillas, así, igual que los judíos. Se ponen el kipá, se amarran una filacteria en la cintura. Han metido en la iglesia todo tipo de nombres judíos para que la gente crea que ellos tienen una revelación, que ellos son los super judíos de este tiempo. Y lo que están haciendo es judaizar dentro de la iglesia, cambiándole el nombre al templo. Ya no le dicen iglesia, no, a la iglesia evangélica ya no le dicen iglesia, le dicen sinagoga. ¿Ve? A la Biblia quieren que le pongamos Torá. Al pastor ya no hay que decirle pastor, hay que decirle rabino. En Hechos 2:22 también Pedro les dijo: varones israelitas, oíd estas palabras. Pucha, este hermano David, que tremendo. ¿Ve? Es que este hermano David es una Biblia con pata. Gloria al Señor. Hermano David tiene que anotarme esos versículos para yo añadirlo al estudio. Justo esas partes donde Pedro, cuando bautiza, les dice: varones israelitas, oíd estas palabras. ¿Ve? Y arriba, en el otro pasaje que me envió, les decía, en Hechos 2:14, entonces Pedro, poniéndose en pie con los 11, alzó la voz y les habló diciendo: varones judíos y todos los que habitáis en Jerusalén. Jerusalén es la capital de Israel. ¿Quién habita ahí? Judíos. No van a habitar peruanos, ni bolivianos, ni nada de... ¿Quién habita ahí? Judíos. Y si hay alguno que sea extranjero y vive ahí, es porque se convirtió al Dios de Israel. Estamos hablando, por favor, estamos hablando con personas, yo creo que entienden lo que estoy diciendo. En esos años, el que vivía ahí era porque amaba al Dios de Israel. Usted no se va a ir a vivir en medio de los judíos si no ama a Israel. Ahora es diferente. Ahora es distinto. Andrés Painén me dice Efesios 4:5, un Señor, una fe, un bautismo. Sí, pero yo con amor le voy a ir ayudando, ya, corrigiendo lo que usted está mandando. Muy básico el debate con este varoncito. Ya se me va para otro lado. Un Señor, una fe, un bautismo, sí. Un bautismo, pero uno bien. Uno bien. O sea, el que se bautizó en una secta tiene que bautizarse de nuevo. El que se bautizó en lo solo Jesús tiene que volver a bautizarse, como es el verdadero bautismo para los creyentes que no son judíos. Escuche bien, en el siglo III, ¿ya? A ver... Estoy buscando dónde tengo yo aquí lo... Estoy buscando los pasajes bíblicos que les voy a dar acerca de lo solo Jesús. Ya en la antigüedad, ¿cierto? Hubo un hombre llamado Sabelio. Un hombre llamado Sabelio, amado hermano, en el siglo III. Imagínense. Y este hombre fue maestro en Roma y líder de la escuela de pensamiento Modalistic Monarch, que significa modalismo, distintos modos de interpretar a Jesús, dice él. Sabelio creía que el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo son tres modos o aspectos distintos de Dios, así como el sol es brillante, caliente y redondo. Sabelio llegó a Roma en el año 215
y por hereje fue excomulgado en el año 220 por el peligro de que comenzó a introducir esta doctrina a los mayores representantes de la iglesia protestante de esa época. Sabelio argumentaba que Dios no es una persona que se proyecta a sí mismo en tres maneras, llenando tres papeles para que usted entienda. Y esto es lo mismo que cree solo Jesús hasta el día de hoy. O sea, visto como el Padre crea y da la ley, visto como el Hijo redime y salva, visto como el Espíritu Santo santifica dando vida espiritual. Hoy día en la actualidad hay formas de sabelianismo, ¿cierto?, muy conocidas a nuestro alrededor y que son sostenidas, amado hermano, por los unitarios, por los llamados solo Jesús, o en Ecuador lo llamaban Jesús solo. También se llaman pentecostales unitarios. Entre otros, existe la luz del mundo, la voz en el desierto, la iglesia apostólica del nombre. Todo esto son denominaciones unitarias de las cuales, si usted está ahí, no vaya ni a despedirse, arranque mientras pueda. No vuelva para atrás ni a agarrar impulso. Gloria al Señor. La iglesia de Dios, voz en el desierto. Todas estas iglesias, amados hermanos, son iglesias solo Jesús. Gloria al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo. A ver, estoy viendo aquí. Pecador. Gloria al Señor. Bendito sea el nombre del Señor. Entonces, de este tema fue, amado hermano, lo que hablamos en el estudio bíblico. Tocamos este tema de los solo Jesús. Y usted sabe que cuando uno habla de los solo Jesús, oiga, tremendo. Estoy buscando aquí de nuevo información para ustedes. Gloria al Señor. Y resulta, amados hermanos, ay, santo Dios. Bendito sea Dios. Resulta que esto estudiamos un rato, les decía yo en el ayuno, y espero que a usted también le sirva, que usted no se vaya a dejar confundir, engañar, desviar, turbar por esta gente, ¿ya? Porque es necesario que usted conozca la palabra, conozca la escritura, conozca la doctrina. Los solo Jesús son una secta y usted tiene que tener cuidado con ellos porque se parecen mucho a nosotros. Vuelvo a repetir que usan Biblia, faldas largas, pelo largo, las mujeres viven en santidad, ¿cierto? Pero le atribuyen al bautismo, ¿cierto? Le atribuyen carácter salvífico. Ellos dicen que el bautismo salva, y lo cual es totalmente una mentira, porque aunque hay pasajes bíblicos que se pudieran malinterpretar y dar a entender como que el bautismo salva, nosotros los creyentes no creemos en eso. Nosotros creemos, amado hermano, que solamente la fe puesta en Jesucristo puede salvar a los pecadores. O sea, si una persona hoy día acepta a Cristo y se entregó a Cristo de todo corazón y no alcanzó a bautizarse y se muere, ¿se va al cielo o al infierno? Según ellos se va perdido, porque no alcanzó a bautizarse, porque ellos creen que el bautismo nos salva, pero no es así. No es así. Gloria al Señor. Porque para entrar al cielo no es necesario, amado hermano, que no es solamente el bautismo el que me hace estar bien con Dios. No sé si me explico. Porque si el bautismo salvara, entonces si un inconverso va y se bautiza, es salvo. Y no ha entregado su vida a Cristo de corazón y se bautizó, entonces es salvo. No, usted tiene que pensar. Hay que pensar, ¿ve? Ahora, son extremos. Estoy poniendo casos extremos, porque hay dos extremos que están mal. Aquí conocemos, y yo he venido a conocer ahora un poco más, que aquí en Chile hay denominaciones que bautizan a la gente por
aspersión. Y son iglesias grandes y son cantidades de gente, amado hermano, las que están mal bautizadas. ¿Por qué digo mal bautizadas? Porque incluso la palabra bautismo significa sumergir. Búsquelo en hebreo del Antiguo Testamento, en griego del Nuevo. La palabra bautismo significa sumergir. O sea, si usted lo bautizaron y no lo sumergieron, su bautismo no es válido, no sirve. Pastor, y me puede poner un ejemplo, pero ¿y qué más ejemplo más grande que el propio Cristo? ¿A dónde le tiraron agua en la frente o se sumergió? Juan lo sumergió, po. Juan el Bautista, ¿cómo bautizaba? En el río Jordán. Y venían todos los religiosos que se arrepentían y todos venían y confesaban sus pecados gritando al aire libre. ¿Por qué gritaban sus pecados? No iban donde el cura, po. Algunos piensan, no, sí, con el cura, no. Hermanos, si los curas no existen en la Biblia. ¿Qué cura si son peor que la enfermedad? ¿No es que dicen cura? Como en Ecuador a los parches curitas se les dice curitas. Me vende un curita, dicen. Y es un parche, por eso va a ponerse. Y aquí le decimos parche curita, ¿cierto? Y yo les decía ya, mire, el curita ese del templo es peor que la enfermedad. Alaba lo que él vive. No, usted se va a confesar con un cura de eso. Y si no sale bueno para tomar de ahí, sale medio. Sale medio afeminado de ahí. ¿Sí me entendió usted, po? Porque la mayoría de eso, la mayoría son pero pedofílicos, borrachos, mujeriegos, sinvergüenza. Alabado sea el nombre del Señor. Entonces, amado hermano, aquí hay extremos, dije, en cuanto a esto del bautismo, porque están estos, los solo Jesús, que si no te bautizas como la fórmula mágica que tienen ellos, te vas a perder. Y están los otros, ¿cierto? Estos solo Jesús le dan, le dan poder de salvífico al bautismo. Dicen que si no te bautizas con la fórmula mágica de ellos no serás salvo. Y están los otros, los que no le dan ninguna, amado hermano, importancia al bautismo y se tiran unas par de chispitas en la frente y están bautizados. O sea, lo inventaron a su manera. Ambos están mal, por supuesto que sí. Y lo otro que quiero decirle es que el bautismo que realiza la Iglesia Católica bautizando a los niños por aspersión también es una falacia, no existe. Esa cuestión lo inventaron ellos. Cuando dicen ellos que ellos tienen que bautizar a los niños para que sea perdonado el pecado original. Eso es mentira. Es totalmente falso. Y así como todo lo que hace la Iglesia Católica es falso. Como lo es la primera comunión, como lo es la confirmación, como es todo lo que hacen ellos. Hasta, amado hermano, hasta todo eso que se toman la hostia, tío, todo eso es falso, no sale en la Biblia. Jamás usted va a ver a un cristiano tomando Santa Cena con una hostia, una galleta empacada. No, la Santa Cena se hace con pan sin levadura. Con pan sin levadura y jugo de uva, no es vino fermentado, borrachos. Cristo jamás tomó vino fermentado. Hay quienes dicen, yo sé que Cristo tomó vino, yo sé que, quiere compartir, quiere debatir en cuanto a eso, quiere mostrar por la Biblia que Cristo, pastor, pero si él fue a las bodas de Canaán de Galilea, él fue con su madre, sus hermanos fueron a las bodas, fueron invitados. Usted está equivocado, usted no sabe cómo son las bodas judías, así que no hable lo que no sabe. Usted está hablando de acuerdo a donde usted vive, pero usted no conoce la historia judía, usted no sabe cómo se realizaba durante el día a las 3 de la tarde, iba a ir a convertir vino fermentado, vino de borracho. O sea, Cristo se contradice, porque al cielo no puede entrar un borracho y él les convierte el agua en vino para que se emborrachen. O sea, está equivocado, se está contradiciendo. No, porque está contradiciéndose usted, el que no sabe leer la Escritura. Si en la Escritura Cristo jamás convirtió agua en vino fermentado.
La Escritura no enseña eso, la Escritura enseña que Dios prohíbe todas estas cosas. Bendito sea el nombre del Señor. ¿Y qué era lo que tomaban los judíos en las bodas? Durante la boda, durante el día, era un jugo especial de uvas, pues. Era finísimo, era lo mejor. Gloria a Dios para siempre. Hay tanta ignorancia en la Escritura hoy en día, en la gente, sobre las Escrituras, que la gente, amado hermano, a veces hablan cosas que no tienen idea. Entonces vuelvo yo a lo que es lo solo Jesús, porque eso es lo que estábamos hablando, ¿cierto? Gloria a Dios para siempre. Existen dos versículos, ¿cierto?, que son contradictorios para los unitarios, que es el bautismo de Hechos 2:38 y el bautismo de Mateo 28:19. Pedro les dijo: arrepentido y bautícese cada uno de vosotros en el nombre de Jesucristo para perdón de los pecados y recibiréis el don del Espíritu Santo. Ellos han inventado una cantidad de cosas a través de esto. Alcánceme el control para apagar el aire porque me está dando frío aquí, por favor. Tenemos un excelente clima acá en Santiago de Chile y estaba prendido el aire acondicionado aquí adentro y ya me estoy congelando. Apáguelo a ver si puedo. ¿Dónde se apaga? Aquí. Ahí sí. Gloria al Señor. Entonces, amados hermanos, han inventado ellos que para recibir para recibir el don del Espíritu Santo es necesario el bautismo en el nombre de Jesús solamente. Nadie más puede recibir el don del Espíritu Santo sobre su vida si no se bautiza como ellos dicen. ¿Y de dónde se agarran? De Hechos 2:38, pero no lee los versículos anteriores, los que nos mandó el hermano David al principio. ¿Cuáles eran? Les dije que me lo anotaran. Gloria al Señor. Voy a buscárselo aquí. 2:36 es el primero, porque si vamos a leer tenemos que leer bien, sin sacar de contexto. Esos dos, vamos a leer el verso 36. Sepa pues ciertísimamente toda la casa de Israel. No está diciendo sepa ciertísimamente toda la casa de Chile, ni de Argentina, ni de Bolivia, ni de Estados Unidos, no. Estados Unidos ni existía porque tiene 500 años. Alaba lo que él vive. Estamos hablando de 2000 años atrás. Ni Chile existía. ¿Qué dice? Sepa pues ciertísimamente toda la casa de Israel. ¿Y cuál era el otro que nos nombró él? ¿El 12 o no? No. A ver, ¿dónde está el versículo que nos dijo el hermano David, el otro? Hechos 2:14. Anótelo, téngalo ahí a mano, no es que estoy yo aquí. Hechos 2:14. Entonces Pedro, poniéndose en pie con los 11, alzó la voz y les habló diciendo: varones judíos. Ay, qué lindo. La Escritura confirmando la palabra. Varones judíos. El bautismo. Ahí nos anotó el hermano David. Hechos 2:14, Hechos 2:22, Hechos 2:36. Son 3 pasajes bíblicos que hay que tener a la mano. ¿Y ves? Esos datos se los estoy dando gratis. Varones israelitas. Oíd. Israelita no es lo mismo que judíos, ¿cierto? O hebreos. Israelita es todo aquel que vive en la tierra de Israel. Cuando le dice varones judíos ya es distinto, pues son de sangre. Entonces no hay conflicto en estos pasajes bíblicos que hoy día hemos leído. Estoy buscándole aquí información en el estudio que tengo.
la Biblia nos enseña acerca de la Trinidad. Génesis 1:27, ¿cierto? Lo dijimos en el estudio bíblico del día domingo, cuando, amado hermano, Dios dijo, hagamos al hombre. ¿Con quién estaba hablando? Si Dios es solo y nadie más puede ser creador, porque Él es el creador, y la misma Biblia nos dice, ¿cierto? Después en el verso 27, perdón, en el 26 dice, hagamos al hombre. ¿Está leyendo usted o no tiene la Biblia ahí? Génesis 1:26. Gloria al Señor. Hermano Christopher vino a puro mirar, en vez de agarrar la Biblia, estaré leyendo ahí. (1:26). Bueno, usted sabe que la creación se relata en dos fases aquí, po. Desde el capítulo 1 se relata, pero si lo agarras del verso 3, o sea, del capítulo 3 comienza a relatarse de nuevo la creación, pero con más datos, más detallada. Entonces dijimos 1:26, la Biblia dice, entonces dijo Dios, hagamos al hombre a nuestra imagen y a nuestra semejanza. ¿Está hablando Dios solo o con quién está hablando? No, algunos dicen, no, si Dios ahí está hablando con los ángeles. Ah, o sea, usted me está diciendo que los ángeles son seres creadores. Usted está más equivocado que Belcebú. Mire, verso 27, ¿cierto? El 26, 1:26. Entonces dijo Dios, hagamos al hombre a nuestra imagen, conforme a nuestra semejanza. Sigo leyendo. Y luego dice el 27, y creó Dios al hombre. Ah, bueno, ¿y cómo entonces? Ahí tendría que decir claramente, y creó Dios y los ángeles al hombre. No, pues aquí dice que Dios los creó. Entonces en Dios hay una pluralidad, porque exactamente eso es lo que dice la Biblia. Y creó, hagamos al hombre, está hablando de una pluralidad. En Dios hay 3 personas. En la deidad hay pluralidad, ¿me entiende? Y yo siempre les digo a los hermanos, para que les quede fácil para entender, a los hermanos más nuevos, es como un gobierno compuesto por muchas personas. Eso se llama unidad compuesta. Unidad compuesta, ¿cierto? Un gobierno. Aquí estamos hablando de un Dios, pero compuesto por 3 personas. El Padre es Dios, el Hijo es Dios, el Espíritu Santo es Dios. Y no son 3 dioses, es un Dios, es una, amado hermano y amigo, es una deidad compuesta por 3 personas, distintas una de la otra. Toda poderosa, ¿cierto? Anote pasajes bíblicos, Génesis 1:27, bueno, 1:26 y 27. Génesis 11, verso 5, Dios dijo, descendamos y confundamos sus lenguas. ¿Con quién hablaba Dios? En la Trinidad. Génesis 11, versos 6 y 7, o del 5 al 7, tómelo. A ver, aquí nos hacen una pregunta, pastor, si uno se bautiza en una iglesia evangélica y luego cayó en el error de ir a esa secta de los solo Jesús y lo bautizaron, ¿se tendría que volver a bautizar? Yo creo que no. Micaela Gómez nos hace esa pregunta. Hermana, yo creo que no. Yo creo que usted se bautizó bien al principio, luego practicó otro bautismo, pero no creo que tenga que volver y bautizarse de nuevo, porque su primer bautismo es el que está bien. Usted se bautizó bien la primera vez y eso es lo que vale, ¿ya? Gloria al Señor. Adriana Henao nos dice, pastor, ellos dicen Jehová significa Jesucristo, que lo reprenda. Perdón. Pastor, ellos dicen que Jehová significa Jesucristo, que lo interpretaron mal hace muchos años.
alguien de los Jesús solo salió con eso. No, si tienen cada excusa, hermano, pero y alguna de verdad que le dan ganas de darle un bibliazo en la cabeza para que se le encienda el foco. También en Isaías capítulo 6, verso 8 habla de pluralidad en Dios, cuando dice: después de esto oí la voz del Señor. Ahí está hablando Isaías en su testimonio, cómo él se convirtió. Isaías capítulo 6, verso 8. Después de esto oí la voz del Señor que decía: ¿a quién enviaré y quién irá por nosotros? No dice quién irá por mí en singular, está hablando en plural. ¿Quién irá por nosotros? Sandy, nos escribe la hermana Sandy, nos dice: pastor, ¿es válido el bautismo en una alberca? Una alberca aquí en Chile se llama piscina. Lo conocemos por piscina, los mexicanos dicen alberca. Como por ejemplo los encarcelados, ¿cómo lo harían para bautizarse? Sí, pues si están presos no van a ir al río, ¿cierto? Se imaginan, les dejan ir al río a todos. Ay, santo, se escapa a la mitad después. Gloria al Señor, se van nadando. No, lo que pasa es que el bautismo significa sumergir. Y sumergir puede ser en cualquier parte, hermano, donde haya agua suficiente. Algunos hermanos se bautizan hasta en el mar. A mí no me gusta. A mí no me gusta en piscina ni en el mar. Me gusta el agua dulce. ¿Por qué? Porque yo quisiera imitar lo que hizo el Señor. El Señor fue un río. Si él tenía el mar al lado, pues no fue. Juan el Bautista podía bautizar en el mar de Galilea, a pesar que tiene agua dulce. Podía bautizar en cualquier mar, pues si ellos están en el Medio Oriente, apegados ahí al mar. Podían haber bautizado, sí, pero no lo hicieron, bautizaron en el río Jordán. Y el agua del río Jordán es maravillosa. Yo le decía a los hermanos ayer, que alguien me preguntó, porque yo estuve allá, cómo era el agua del río Jordán, porque hay un hombre en la Biblia, ¿cierto? ¿Cómo se llama? Naamán el sirio, que dijo: ¿acaso no habían ríos más lindos allá en Farfán? Nombró otro, y no se quería zambullir en el río Jordán. Yo le decía a los hermanos: no lo sé. No sé en tiempos de ellos cómo era el agua del Jordán. Lo que sí sé que yo ahora, cuando estuve en Israel en el año 2015, creo que fue 2014, ya ni me recuerdo qué año fue, me di cuenta que, amado hermano, el río Jordán, el agua es un color como turquesa azul. Oiga, pero qué maravilloso. Pero impresionante, unas ganas de tirarme yo. Había una monja ahí, hermano, se sacó un poco de trapo de eso encima y se tiró un chapuzón la monja. Y se puso a nadar, así se le veía los puras plantas de los pies donde se fue para abajo, porque es profundo. En esa parte, pues usted sabe que los ríos hay partes bajas, hay partes hondas, no todos los ríos son parejos y planos profundos. En esa parte donde nosotros fuimos a mirar, donde se bautiza la gente que va a Israel, ahí el río era profundo. Se podían tirar chapuzones ahí, nadar, y estaba lleno de vida, porque peces por todos lados, chiquititos así, se veían ahí en el río. Así que una maravilla. Pastor, una persona que lo bautizaron por aspersión, ¿se tiene que volver a bautizar? ¿Sí o no? Dice la hermana. Sí, claro que sí. O sea, ese nunca ha estado bautizado. No, lo cuentearon. le vendieron la pomada, decimos aquí. No, pues lo cuentearon nomás. Pues le dijeron, está listo. No, y el problema, hermano, que uno tiene que obedecer a la palabra. Dicen: mejor obedecer a Dios antes que a los hombres. Y si a usted lo bautizaron por aspersión, usted tiene problemas. Porque Cristo dijo que el bautismo es importante. Por supuesto que sí. Si incluso cuando habla la Escritura de la nueva criatura, del nuevo creyente, ¿cierto? Del que nace de nuevo, dice que tiene que nacer de agua. Y está hablando del bautismo, de agua y de espíritu. Ahí nace la nueva criatura. ¿Cómo lo puedo explicar para que usted me entienda que el bautismo no nos salva, pero también es necesario para la salvación? No sé si me puede entender. Es como, por ejemplo, nosotros los creyentes no nos salvamos por obras, porque la Biblia dice que esto no es por obra, para que nadie se gloríe, ¿cierto? Así es por fe. Pero cuando somos salvos tenemos que hacer obras. Pero yo no hago obras para salvarme, pero porque soy salvo hago obras. En el bautismo es lo mismo. Yo no me bautizo para ser salvo, sino que porque soy salvo
me tengo que bautizar para cumplir la palabra. A lo mejor usted dice, pastor, no entiendo muy bien. El propio Hijo de Dios tuvo que irse a bautizar. El propio Cristo tuvo que ir al agua. Y Juan dice, tú vienes a mí para que te bautices y yo soy el que necesito ser bautizado por ti. Pero Juan, el Señor le dice, Juan, deja que se cumpla la Escritura. Hay que cumplir la palabra. Hay que cumplir la Escritura. Gloria al Señor. Hay que dar testimonio ante toda esta gente. Todos estos que están alrededor, eso está diciendo Cristo. Hay que dar testimonio que el Evangelio es el camino verdadero. Y el que se bautiza en el Evangelio, ¡ay, santo Dios! El que se bautiza en amado hermano, amando a Cristo, ¿cierto? Entregando su vida a Cristo. El que se bautiza bíblicamente, como manda las Escrituras, Mateo 28, 19, en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. El que se bautiza, amado hermano, da testimonio de que él es un seguidor de Jesucristo. María Gabriela nos dice, es un requisito de fe y obediencia. Por supuesto que sí. Y puede quedar como en rebeldía alguien. Pues imagínense, yo conozco gente que toda la vida no se ha bautizado y han creído en el Señor. Ahora, es una tontera. Si me preguntan a mí, es un creyente irresponsable. Porque imagínese el Señor se lo cuente por rebeldía. Como un hermano ese día, no sé quién fue el que dijo en el estudio, porque al que sabe hacer lo bueno y no lo hace, le es contado por pecado. No cito el pasaje. Entonces, en el bautismo puede ser igual. Oiga, estoy contento. Disculpe que me aparte el tema. Estoy contento porque me devolvieron mi número de celular. Cuando yo vine de Estados Unidos, este celular que tengo yo aquí me lo regalaron en Estados Unidos un hermano que está viendo el programa. Me regaló mi celular. Entonces, gloria al Señor, me regaló el celular y yo entré acá al país con el celular. Y como el celular era nuevo, al ingresar al país, yo tengo que registrarlo. Y me dieron 10 días. Me llamaron, o sea, me escribieron un mensaje un día y me dieron 10 días y yo no lo hice. Porque no pensé que me lo iban a bloquear. Después lo hago, no tengo tiempo ahora. Tenía que encontrar la boleta, pedirle al hermano la boleta. Era conseguir los boletos del avión y mandarlos para que lo registre. No lo hice. Me lo bloquearon. 2 días sin celular. Así que si usted me llamó y no le contesté, estaba apagado, es por eso. Y Genaro, desde ayer que me lo bloquearon, pidió boleta, pidió todo, se puso hasta que lo recuperó y hoy día recién me lo activaron de nuevo. ¡Ay, qué alegría, hermano! Poder llamar de nuevo, incomunicado, sin teléfono. Gloria al Señor. Bueno, hay harto hermano escribiendo, a pesar de que no estamos transmitiendo por nuestra página habitual. Sandy Grijalva nos escribe, no sé de dónde, pero nos dice, pastor, me bautizaron hace varios años atrás, pero no estaba enamorada de mi Señor, como lo estoy ahora. ¿Puedo volver a bautizarme? Sí, claro que sí. Porque si usted siente que el bautismo usted no estaba bien, la empujaron, como hay algunos, ¿cierto? Que lo empujaron a tirarse al agua. Bueno, oiga, si yo escucho cada cosa, imagínense que allá en el sur, escuché a unos hermanos que dicen que ellos van a bautizar al río, y si hay borrachos o gente que esté ahí escuchando alrededor, lo invitan a que se entreguen a Cristo, ahí mismo los bautizan. Oh, ¿sabe? Yo lo regañaría. Yo pillo haciendo eso a alguien, yo lo regañaría. Es como una burla, por hermano. Es una burla para lo que Cristo hizo en la cruz del Calvario. Si al bautismo tiene que ir gente que se convierte a Cristo, gente que de verdad dé un paso de fe. Alguien puede decir, pero pastor, ¿y si el borracho o el que estaba mirando se quiere convertir? Que se convierta primero. Si para ir a la agua tiene que dar frutos dignos de arrepentimiento, lo que exigía Juan el Bautista. Alguien dirá, pero ¿y cómo Juan los bautizaba? Porque toda la vida nacieron escuchando de Dios, nacieron bajo la ley, bajo la palabra, pero les faltaba entregar su vida, ¿me entiende? Juan los bautizaba. ¿Es importante el bautismo? Por supuesto que sí. El apóstol Pablo pilló a algunos que habían creído en Jesucristo, pero habían recibido el bautismo de Juan, que era el bautismo para arrepentimiento en agua, y Pablo los bautizaba
No, perdón. Pablo le imponía las manos para que recibieran el bautismo del Espíritu Santo. O sea que hay dos bautismos. Ahí tenemos otro ejemplo. Ahí tenemos un ejemplo bueno, que hay dos bautismos en las Escrituras. El bautismo en agua y el bautismo en el Espíritu. No sé cuál tiene usted. Capaz que no tenga ninguno y va para el cielo, dice. Ya, pues hermano, tiene que buscar del Señor. Gloria al Señor, Dios tiene que bautizarlo en el Espíritu Santo y fuego. Juan Carlos Loor nos escribe, dice, saludos desde Ecuador, Juan Carlos Mesa Loor. Desde Uruguay, dice Miriam Rosales, los saludo, yo le pido a mi Dios la guía para bautizarme. No, usted tiene que bautizarse nomás. Conviértase al Señor si usted está dando fruto, tienen que bautizarle. Vanessa Villamar nos dice, Hechos capítulo 11, verso 16. Entonces me acordé de lo dicho por el Señor cuando dijo, Juan ciertamente bautizó en agua, mas vosotros seréis bautizados con el Espíritu Santo. Gloria al Señor para siempre. Sigo hablándoles del tema, amado hermano, que hoy día estoy compartiendo. Es un tema que yo estoy dando en la iglesia acerca de lo solo Jesús. Pero yo aquí también les quise dar algunas pautas a ustedes acerca de este tema que es tan importante. El Señor Jesucristo dijo lo siguiente, San Juan 8, verso 16, yo no soy solo, sino yo y el que me envió, el Padre. ¿Y cómo entienden eso lo solo Jesús? Si Él dice, yo no soy solo, y los otros dicen que es solo Jesús. Se autodenominan solo Jesús. Creen tanto en su doctrina que es solo Jesús, y la Biblia dice, Cristo hablando, dice, no soy yo solo, sino yo y el que me envió, el Padre. ¿Dónde está? En San Juan 8:16. Léalo, hermano, la Biblia sola echa por tierra su doctrina. Bendito sea el nombre del Señor para siempre. El resurgimiento de Sabelio, el mismo demonio de ayer, ¿cierto? Pero con otro nombre en la actualidad, engañando a la gente. Los seguidores de esta denominación escriben, amado hermano, en sus portadas de internet. Hace aproximadamente 2000 años, alguien hubiese hecho la pregunta, ¿quién es Juan el Bautista? La respuesta escritural correcta hubiese sido el profeta que Dios prometió que vendría con el espíritu y el poder de Elías para convertir el corazón de los padres a los hijos en nuestros días. De igual manera, dicen ellos, en su escrito en internet, la respuesta escritural correcta a la pregunta sería, ¿quién es William Marion Branham? Es el profeta, dicen ellos, que Dios prometió que vendría con el espíritu y poder de Elías para convertir el corazón de los hijos a los padres en nuestros días. Oiga, qué tremendo mentiras en esta gente. William Branham nació en Bearsville, en un campo en las montañas de Kentucky, el 6 de abril de 1909. Este es uno de los gestores de esta doctrina en la actualidad. Escuche bien. Murió en el 24 de diciembre del año 1965, para que usted tenga más o menos una idea en qué periodo vivió este hombre, desde el 1909 al 1965. Cuenta en su literatura que estando descansando un momento del trabajo en su casa, bajo un árbol, oyó moverse como un remolino de viento las hojas de ese árbol. Y una voz le habló diciendo que se abstuviera de alcohol y de cigarrillos y de deshonrar su cuerpo en alguna manera, pues habría una obra para que él hiciese cuando llegase a la mayoría de edad. 11 años después, en septiembre del año 1927, a la edad de 18 años, dejó su casa y se marchó al oeste, a Jeffersonville,
Indiana, la ciudad donde después se levantaría en el tabernáculo Braham. Es que la H la pronuncian los americanos como J, entonces tiene que leerse Braham. Lugar donde escogía predicar sus principales mensajes. En aquella época él caminaba con los hermanos bautistas. Y aquí en el estudio hay una foto de Braham con los bautistas en aquellos años. A la edad de 28 años muere su esposa y su hija a causa de esto. Este hombre, el gestor de los Solo Jesús, le estoy hablando, lo interpretó como un juicio divino por no querer salirse de los bautistas y convertirse a los pentecostales unitarios, donde se había relacionado con ellos en una celebración de avivamiento en Indiana, Estados Unidos. Y aquí es donde comienza su desliz, la revelación que tuvo él. En mayo de 1946, este hombre llamado Braham afirmó que en una cueva secreta un ángel que se identificaba como un enviado de Dios le señala a su próxima especial misión: ser el anunciante divino de la segunda venida de Jesucristo en la tierra, divulgar a toda la humanidad que los hechos revelados en el libro de Apocalipsis sucederán en una fecha muy cercana y que es el tiempo de seguir las enseñanzas del Creador divino y de prepararse para la gran batalla final. Braham, quien se identificó como el profeta Elías y el séptimo ángel del sello del libro de Apocalipsis, imagínense, llegó a ser un evangelista y sanador famoso en los Estados Unidos de América y América del Sur también durante los años 50. Braham se proclamó a sí mismo como el ángel del Apocalipsis 3:14, Apocalipsis 10:7, y profetizó que para el año 1977 todas las denominaciones cristianas serían consumidas por el concilio de iglesias mundiales bajo el control de los católicos. Además afirmó que el rapto sucedería y que el mundo sería destruido. Braham murió en el año 1965 y muchos de sus seguidores esperaban que resucitara. Otros de sus seguidores más fanáticos afirmaban que Braham era Dios mismo y otros afirmaban que conoció que Braham nació de una virgen. O sea, la gente, hermano, impresionante el fanatismo de esta gente por esto. Porque el fanatismo y la ingenuidad de muchos llamados cristianos es tal que aún hoy en día, en la actualidad, existen miles de seguidores de la profecía de este hombre, Braham, quienes afirman que las profecías de este hombre fueron inspiradas por Dios. Según una fuente consultada, Braham enseñó que la palabra de Dios había sido dada en 3 formas: el zodiaco, las pirámides egipcias y la escritura. Imagínense las tonteras que enseñaba y la gente cómo recibía. Braham afirmó que cualquier persona que perteneciese a una de las denominaciones habría en efecto aceptado la marca de la bestia. ¡Qué tremendo! Obviamente, como buen solo Jesús, no creen en la Trinidad, llamando a los que creen en la Trinidad hijos del diablo, y que el bautismo en agua es solo en el nombre de Jesús. Pero no tan solo creen en esa herejía, sino que también han tenido supuestas revelaciones en cuanto a la doctrina. Mire las herejías que predicaba este hombre. Braham afirmó que Eva tuvo relaciones sexuales con la serpiente en el huerto del Edén, causando con esto la caída del hombre. Para Braham la palabra engaño significaba seducción sexual, y bajo esta interpretación creía que Satanás y Eva tuvieron relaciones sexuales, naciendo Caín y por ende heredando el mal. Heredando al mundo el mal y a todas las generaciones. ¿De dónde sacan tanta cosa, oiga, la gente? En los templos donde la gente seguía a este hombre Braham,
tienen una foto de él, amado hermano, con una luz, una aureola arriba de la cabeza. Aquí está la imagen. Qué tremendo de estos hombres. O sea, amado hermano, esta gente es hasta el día de hoy confundida por espíritus de error, y usted tiene que tener cuidado. Usted no se puede confiar con esta gente. Este tema es bien largo. Yo estoy, amado hermano, compartiendo en la iglesia un poco de información acerca de este tema de los solo Jesús, porque los solo Jesús, amado hermano, son una secta y hay que tener mucho cuidado, porque muchos hermanos que han sido engañados terminan mal, terminan, amado hermano, creyendo que negando la Trinidad. No sé cómo pueden explicar ellos el pasaje bíblico del bautismo de Jesús, cuando Jesús fue a las aguas, ¿cierto? El Padre habló del cielo y el Espíritu Santo descendió en forma de paloma. Ellos no tienen una explicación para eso. En Ecuador, uno de sus principales líderes, que me fue a enfrentar a la plaza de armas, según él, a la plaza Carondelet, que allá le decíamos Plaza Grande en Ecuador, este hombre me llegó a decir, cuando yo le cité el pasaje bíblico, ¿cierto?, del bautismo de Jesús, me llegó a decir que cuando la Biblia dice y que de los cielos salió una voz, dijo él que los cielos se refería a la gente y que como él era el Hijo del Hombre, ese era su padre. Oiga, una herejía, pero no tenía pie ni cabeza. Yo dije, este hombre no sé qué le pasa, cómo puede alguien hablar de esa manera. Pero saben, hermanos, que yo me doy cuenta que la ignorancia es fatal. La gente puede, amado hermano, llegar a perderse por la ignorancia. Así que hay que buscar del Señor. El Dios del cielo es un Dios compuesto por 3 personas, Padre, Hijo y Espíritu Santo. Y Cristo, mientras estuvo en esta tierra, siempre glorificó a su Padre. ¿Él con quién hablaba si el Padre y Cristo, amado hermano, o sea, si el Dios del cielo, como dicen ellos, ¿cierto?, se transforma en Hijo, en otro rato se transforma en Padre, en otro rato se transforma en Espíritu Santo, pero que no hay 3, hay uno solo, como dicen ellos, una sola persona. La pregunta es, ¿con quién hablaba Cristo cuando oraba? No, dicen ellos, que como Dios es tan grande, estaba arriba y abajo y la parte humana oraba. No, oiga, qué terrible. Bendito sea el nombre del Señor. Padre, Hijo y Espíritu Santo, ¿cierto? Algunos dicen, no, el Espíritu Santo no es una persona, igual que los testigos de Jehová. ¿Por qué nosotros decimos que son personas? Porque tienen atributos de persona. ¿Cómo qué? ¿Una persona puede hablar? Sí. ¿El Espíritu Santo habla o no habla? Habla. Por eso decimos que ahora aparece otro solo Jesús escribiendo. Entonces son 3 dioses en uno. Oiga, mire la ignorancia, ¿ves? Le estamos diciendo recién que hay un solo Dios, y a ese Dios que nosotros conocemos, ¿cierto? Cuando hablamos, nos referimos a Dios, hablamos de la deidad, pues, ¿cierto? Una deidad. Y en esa deidad hay 3 personas: el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. Cuando Cristo oraba, ¿con quién conversaba? ¿Quién le hablaba del cielo a Cristo? Bendito sea el nombre del Señor. Ellos dicen, no, pues, es que aquí el nombre y el nombre. ¿Sí? ¿Y usted está seguro que el único nombre que se le puede aplicar a Dios es Jesucristo? ¿Es Jesús? Usted está equivocado. ¿Cuál es el nombre del Dios del cielo en el Antiguo Testamento? ¿Cuántos nombres se le dieron al Dios del cielo en el Antiguo Testamento? Si Él es el Todopoderoso, Elohim, el Shaddai, ¿cierto? Él es el Hashem, el Innombrable. ¿Cuántos nombres tiene en la Escritura el Dios Todopoderoso? Jehová, el Dios de la Biblia, el Dios de los judíos. Jehová, Dios de los ejércitos. ¿Cuántos nombres tiene? ¿Cómo le dijo el Señor a Moisés cuando Moisés le preguntó, y cuando me pregunten quién te envió, qué nombre le voy a dar? ¿Acaso no dice la Biblia que Él se autodenomina yo soy? El yo soy te ha enviado. Ese es un nombre de Él.
Por eso Cristo repite la palabra, amado hermano, yo soy el camino, yo soy la verdad, porque Cristo es Dios. El Espíritu Santo es Dios, el Padre es Dios. Las tres personas dentro de una deidad, dentro de una divinidad, perdón. La divinidad. Bendito sea el nombre del Señor. Tres personas, un solo Dios. ¿Cuántos nombres tiene el Padre? Búsquelo. ¿Cuántos nombres tiene la Escritura? El Creador. En los salmos, los nombres que se le dan a Dios, tremendo. No, pero ellos dicen, ¿no?, que en el cielo solo se conoce el nombre de Jesús. Mentira. No se dejen embaucar. Romanos 15:30 dice, pero os ruego, hermano, por nuestro Señor Jesucristo y por el amor del Espíritu, que me ayudéis orando por mí a Dios. Ahí lo nombró a los tres. No, pero es uno solo, dice. Claro que es un solo Dios, pero ese Dios, en ese Dios hay una pluralidad de personas. Se llama, significa, se explica de esta manera, es una unidad compuesta. Está más claro que echarle agua. Gloria al Señor. Se nos va el tiempo. Yo quise compartir con ustedes, vine a la hora. Lamentablemente tuvimos un problema con el programa del computador. No sabemos si el programa tiene incompatibilidad con el Facebook. Vamos a revisar bien qué pasa ahí, pero vamos a hacer una prueba y ya mañana estamos de nuevo con ustedes acá. Todos los días de 3 a 5 de la tarde tenemos su espacio, amado hermano, este programa tan maravilloso que Dios nos ha dado, La Verdad os hará libres. Justo a las 3 de la tarde aquí en Chile, también este programa sale, pero por televisión en Estados Unidos. Sale por televisión en nada más ni nada menos que en la ciudad de Houston, Texas. Y desde ahí salimos, amado hermano, a 5 ciudades por televisión. Una hermana dice, mi pastor, Dios le bendiga, las parábolas nos muestran la Trinidad. La parábola de la cena, Mateo 22, Lucas 11. Mateo 22 del 1 al 11. Lucas 20, verso 11 en adelante. Ahí hay más, entonces, información para poder leer, mis amados hermanos. Yo me despido de ustedes. Vamos a dejar hasta aquí este estudio. Que el Señor me los bendiga grandemente.